Tú sabes lo que es el miedo, ¿verdad? Esa sensación que te paraliza antes de tomar decisiones importantes. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es una mentira? Hoy vamos a hablar de algo que pocos se atreven a cuestionar: el secreto prohibido de Spinoza para eliminar el miedo. Por ejemplo, ¿sabías que Spinoza decía que el miedo no existe realmente? Según él, es solo una construcción mental que usamos para justificar nuestras inseguridades. Pero antes de entrar en detalles, déjame contarte algo personal. Hace años, yo era prisionero de mis propios miedos, hasta que descubrí esta verdad liberadora. Así que prepárate, porque hoy te revelaré cómo usar la filosofía de Spinoza para vivir sin miedo y tomar el control de tu vida. La primera clave de Spinoza es que el miedo es una ilusión creada por nuestra mente. Decía que tememos al futuro, porque imaginamos escenarios catastróficos que rara vez suceden, ¿no? Ahora bien, esto no significa que el miedo sea irreal. Simplemente significa que debemos aprender a desmontarlo racionalmente. Aquí entra lo que yo llamo el método del espejo mental. Consiste en observar tus pensamientos negativos como si fueran nubes pasajeras, no verdades absolutas. Por ejemplo, si tienes miedo de fracasar en un proyecto, pregúntate: ¿qué evidencia tengo de que esto va a salir mal? La mayoría de las veces, no hay ninguna. La segunda clave es que el miedo está ligado a la ignorancia. Spinoza argumentaba que cuanto más sabemos sobre algo, menos miedo nos da. Esto nos lleva al efecto de la luz del conocimiento. Cuando enfrentas una situación incierta, busca información que disipe tus dudas. Por ejemplo, si temes hablar en público, investiga técnicas para mejorar tu oratoria. El conocimiento te dará confianza. Pero aquí está la clave. Spinoza también entendió que el miedo está conectado a la ética. Para él, tememos porque no estamos actuando de acuerdo con nuestros valores. Un dato poco conocido: Spinoza fue uno de los primeros en conectar el miedo con la falta de propósito. Decía que cuando vives alineado con tus principios, el miedo desaparece. Ahora bien, no te confundas. Esto no significa que nunca sentirás miedo. Lo que quiero que entiendas es que el miedo puede ser tu aliado si lo comprendes. Sigamos con otra clave: el miedo como una señal de crecimiento. Spinoza creía que el miedo aparece cuando estamos a punto de expandir nuestros límites. Esto lo llamaremos el método del umbral emocional. Cada vez que sientas miedo, pregúntate: ¿estoy a punto de crecer? Si la respuesta es sí, adelante. Por ejemplo, si tienes miedo de iniciar un negocio, reconoce que ese miedo es señal de que estás saliendo de tu zona de confort. ¡Eso es bueno! Otro aspecto fascinante de Spinoza es que veía el miedo como una forma de control social. Cuando tememos, somos más manipulables. Pero espera, esto apenas comienza. El 80% del contenido está en el siguiente bloque. Bien, ahora que tienes una base clara de cómo Spinoza redefine el miedo, vamos a entrar en algo más profundo: la conexión entre miedo y libertad. Según Spinoza, el miedo es lo opuesto a la libertad. Cuando vives con miedo, estás renunciando a tu capacidad de elegir. Esto lo llamaremos el efecto de la celda invisible. Aunque no estés encerrado físicamente, el miedo te mantiene prisionero. Por ejemplo, si temes cambiar de trabajo porque no sabes qué pasará, estás eligiendo permanecer en una situación que tal vez ya no te beneficia. La cuarta clave es el miedo como una oportunidad para actuar. Spinoza decía que el miedo no debe paralizarte, debe motivarte a tomar acción. Esto nos lleva al método de la acción consciente. Cada vez que sientas miedo, haz algo pequeño para enfrentarlo. No necesitas resolverlo todo de una vez. Por ejemplo, si temes viajar solo, empieza planeando un viaje corto. Pequeños pasos te llevarán lejos. Finalmente, la quinta clave es el miedo como una construcción social. Para Spinoza, gran parte de nuestro miedo proviene de lo que otros nos han enseñado a temer. Esto lo llamaremos el arte de la desprogramación social. Cuestiona todo lo que te han dicho que debes temer. Tal vez descubras que muchos de esos miedos no tienen fundamento. Por ejemplo, si temes fallar porque piensas que los demás te juzgarán, pregúntate: ¿realmente importa lo que piensen? Pero aquí está la parte más importante. Aplicar estas ideas no significa ignorar el miedo. Simplemente significa entenderlo y usarlo a tu favor. Esto nos lleva al principio del equilibrio emocional. El miedo no es tu enemigo. Es un maestro que te guía hacia tu máximo potencial. Por ejemplo, imagina que tienes miedo de hablar en público.
En lugar de evitarlo, prepárate tanto como puedas. Esa preparación transformará tu miedo en confianza. Sin embargo, hay algo más profundo que necesitas entender. El miedo, según Spinoza, no es fácil de superar. Requiere trabajo, reflexión y, sobre todo, acción. Así que, antes de pasar al siguiente nivel, quiero que te preguntes: ¿estás dispuesto a enfrentar tus miedos y vivir una vida sin límites? Ya has llegado hasta aquí, lo cual significa que estás listo para dar el siguiente paso. ¿Sabes cómo aplicar estas ideas de Spinoza para eliminar el miedo y tomar el control de tu vida? Antes de irte, recapitulemos. Hoy aprendiste cómo usar el método del espejo mental, el efecto de la luz del conocimiento y el arte de la desprogramación social. Ahora depende de ti decidir qué harás con esta información. Tu futuro te está esperando.